A continuación, nuestro bloque de Economía y Mercados. Economía y Mercados llega gracias a Centrum Católica, Graduate Business School. Muy buenos días. Hoy día en Economía de Mercados vamos a tratar de hacer algo así como un ABC de los bonos de reforma agraria o bonos de deuda agraria. Hagamos un poco de historia. ¿De dónde salen estos bonos, al menos los vinculados a la reforma agraria? Bueno, la corrupta dictadura velosquista en los años 60 decide hacer una reasignación de la tierra hacia una reforma agraria, y en esa reforma agraria la ley peruana, por más que hubieran avasallado la Constitución, tenía que guardar ciertos formalismos. Un tribunal de colaboradores de la dictadura hace una asignación de bonos con una valorización bastante lejana al justiprecio y juegan a estafar a los peruanos. Se repetía en la época que los bonos servían para empapelar los cuartos porque el Estado peruano era un estafador que nunca iba a pagar. Fíjese lo serio y el enorme daño que se le hizo a la imagen financiera del país. Pasan los años y los bonos no desaparecen, igual que las deudas. Hoy día se dice que hay muchos especuladores detrás de esa deuda, pero pongámonos a pensar, ¿quién es responsable de no haber saneado esta operación todos esos años? Sucesivas administraciones. Hoy día se habla de miles de millones de dólares en deuda, pero nos pondríamos a pensar cuál es el valor actual de los activos apropiados a peruanos como nosotros por una hedionda dictadura. A mí, lo que me parece que los peruanos tenemos que tener muy claro, que lo que está en juego es la palabra del Estado peruano. Un observador aciago podría decir, ¿cómo puedo yo confiar en los bonos de inversión pública que tienen hoy día las AFPs contra el mismo emisor que no quiere pagar porque el Tribunal Constitucional ha dispuesto que se pague y hoy día se tiene que hasta hacer una acción de ejecución para que se cumpla la palabra empeñada, aún en un episodio tan turbio como fue el proceso de valorización de las propiedades expropiadas en medio de la dictadura? Esto se ve complicado además por estos dimes y diretes, estos insultos que tanto han irritado al presidente del Tribunal Constitucional. Aquí, dos grandes reflexiones deben emerger. En primer lugar, el Perú gana mucho más pagando sus deudas, eso sí, de manera transparente, que manteniendo ese residuo apestoso del pasado, que es un Estado que de alguna manera no cumplió su palabra y le dio la espalda a sus propios habitantes. Y la segunda gran reflexión, mucho ojo con los pagos, porque no vaya a ser que le paguen bonito a algunos y traten de pagarle feo a otros. Detrás de la historia de la asignación de bonos hubo mucho abuso y mucha corrupción, que obviamente se tapó en esa época. Hoy día la deuda está allí, en manos de tenedores del país, del exterior, por irresponsabilidad del gobierno peruano. Y lo peor que podemos hacer es creer que podemos estafar o podemos patear para el futuro el problema. Eso ya debe ser enfrentado para que no siga creciendo esa bola de nieve y, lo que es más importante, para que quienes hoy día aportamos con nuestros salarios para nuestra jubilación en las AFPs y que somos indirectos tenedores de bonos similares a los de deuda agraria porque tienen el mismo emisor, podamos decir el Estado peruano cumple su palabra. Muy buenos días, Armando. Muy buenos días, Raquel. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Carlos, la pregunta es cómo calcular. Porque claro, hay una deuda que se tiene que pagar. Lamentablemente, y digamos, habrá que cobrarle al señor Velasco y a sus colaboradores. Pero lo cierto es que hay gente que tiene una creencia. La pregunta es cómo calculas. Serían los descendientes de los colaboradores de Velasco. Pero más allá de eso, lo concreto es que los bonos tienen un valor de mercado. La cotización de un bono depende de la tasa de interés que paguen, pero también de la credibilidad del emisor. Hace poco los bonos valían algo muy cercano a un papel. Ahora, ante la expectativa de que el gobierno peruano recupera capacidad financiera, ya toman un valor de mercado. Y hay gente que se desgarra, pero les vamos a pagar a los tenedores. Sí, pues, la pobre gente a la que no se le justipreció su propiedad, se abusó de ellos. Muchos han tenido que deshacerse de sus bonos. Los más inteligentes no tomaron los bonos y la expropiación no existe. Siguen siendo los propietarios. Pero los que han tomado bonos, claro que tienen derecho. Los que han mantenido sus bonos y los que han comprado bonos. Y eso lo va a determinar el mercado. Y también, mucho ojo, la forma como el Estado paga. No vaya a terminar pagándole
muchito a algunos y poquito a otros, dándose como siempre del vivo. Mucho ojo con la corrupción en este tema, pero entiéndalo bien, señor televidente. Mucho peor que pagar la deuda agraria es permitir que se infle y dejar la sombra de la solvencia de cualquier instrumento que emite el gobierno peruano. Lo que está en juego acá es la palabra del país. Y es una lección que los peruanos no debemos olvidar. Bueno, incluso hoy día en la portada de La República dice: el fallo del tribunal nos costaría más de $1.000 millones. Para la izquierda, siempre, Raquel, la propiedad es el robo establecido. El problema es la economía. Los países que tienen más alto riesgo de expropiación, que no responden a la propiedad privada, desde la época del mercader de Venecia se han hundido. Los izquierdistas, como consejeros económicos, son un desastre. La pobreza del Perú se refleja en que hemos seguido en el Velascato y en la Constitución del 79 ese tipo de ideas. Y es tiempo que los peruanos levantemos nuestra economía y aprendamos a respetar la propiedad de chicos, medianos y grandes. Esto se va a encontrar con un problema, porque en el discurso político va a salir cómo le quieren pagar a los tenedores de bonos y no le quieren pagar a los fonavistas. Bueno, en el caso de los fonavistas hay un marco legal. En el caso de los bonos de deuda agraria, la cosa, Armando, fue escandalosa. Por una casa se pagaba un sol. Y a pesar de eso, esos bonos han tomado el valor que hoy día se discute y hoy día nos quieren guiar la discusión hacia, mire, ¿sabe qué? La deuda es muy grande. Y la pregunta es, ¿quién fue el irresponsable que no saneó esto cuando no valía nada? Igual que una deuda de una persona que deja de pagar durante 5 días y 5 años más tarde pierde su casa. ¿Se sabe en la actualidad cuántos son los tenedores de los bonos? En realidad todo es un asunto turbio que no se ha contabilizado. Muchos han fallecido, ¿no? Sus herederos son los que reclaman. Perdón, Raquel, el Estado peruano cada vez que quiere saber cuál es su deuda externa le pregunta a los acreedores. Hasta hace poco hacía eso. En caso de los bonos de reforma agraria, espero que ya haya un archivo confiable. Y esto fue todo por hoy en el segmento Economía y Mercados. Que tengan un bonito día todos y comencemos un fin de semana pronto.